Las expresiones de la calle Pou y del resto de la oposición forman parte de su campaña electoral que comenzó el día siguiente a las elecciones del año 2014. El hecho de seguir insistiendo con el tema de que es este ajuste de tarifas que está en el entorno de la inflación acumulada durante el año 2016 es un tarifazo, bueno, lo que creemos realmente que intenta es ocultar las buenas noticias que desde el punto de vista económico se han dado en estos últimos días o semanas. El tema de la baja de la inflación nuevamente, la continuidad del aumento del salario real, la baja del desempleo por quizás la mejor causa, que es la creación de empleo, no porque las personas dejan de buscar empleo, sino que acá por segundo mes consecutivo se crean más empleo. Quizás el dato más importante de todos estos, aunque estos también lo son el crecimiento del país en el tercer trimestre de este año, o sea, julio-septiembre, lo que indica que quedan desmentidas todas esas afirmaciones hechas por la misma oposición de que estábamos en crisis, de que estábamos en recesión o que estábamos en estancamiento. El país no estuvo ni en crisis, ni en recesión, ni en estancamiento. El país siguió creciendo y así lo ratifican los números de septiembre y algunos que se van anticipando ya de este último trimestre. Por lo tanto, creo que el ruido que se está haciendo es precisamente para tapar las buenas noticias, para que deberían ser motivo de celebración de fin de año. No como regalo de Navidad, porque esto no es un regalo, es el trabajo permanente que los uruguayos, a través del nivel de confianza, que también ha aumentado, valga la pena decir, bueno, le ha posibilitado que el Uruguay siga creciendo. Con respecto a las tarifas, se han dicho algunas cosas que no tienen sentido. En primer lugar, que esto no es que es un impacto para los trabajadores y para los pasivos. Las tarifas crecen por debajo de la inflación, lo han hecho constantemente desde el año 2005 hasta ahora. UTE está en el entorno de los 90 y pico, no, UTE y OCE están en el entorno del 90 y pico % de lo que valían en términos reales en el año 2005. ANCAP en el 66%, Antel en el menos del 40%. Por lo tanto, todas las tarifas públicas han bajado con respecto a la inflación. Pero si tenemos en cuenta que el salario real y por lo tanto las pasividades han crecido más de un 50% por encima de la inflación, lo que podemos decir tranquilamente que en enero, y va a seguir creciendo también en enero trabajadores y pasivos van a tener más capacidad de compra de metros cúbicos de agua, de kilowatt de energía, de acceso a las comunicaciones sobre el litro de nafta de lo que tenían antes. Escucho a la oposición hablar de que todo esto es para que las empresas transfieran a rentas generales como si esto fuera una sorpresa. Esto se hizo en el país desde que las empresas existen. En todos los presupuestos anteriores y posteriores, presupuestos nacionales anteriores y posteriores a 2005, se incluía una línea que decía el aporte de las empresas públicas. En algunos años se cumplieron y en otros años no se cumplieron. En particular, hablando de los gobiernos de Frente Amplio, en el primer periodo de gobierno se cumplió que hubo transferencia a las empresas públicas a rentas generales, a veces se dice al Ministerio de Economía y Finanzas. Esas rentas generales, que es con lo cual se financian todas las políticas públicas, educación, salud, políticas sociales, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Durante el primer gobierno del Frente Amplio esto fue así, hubo transferencia de las empresas públicas a rentas generales. En el segundo periodo, 2010-2015, esto fue a la inversa, hubo transferencia de rentas generales a las empresas públicas, y en este periodo, fundamentalmente a partir del año 2015, bueno, se tomaron una serie de medidas en las empresas públicas de coordinación de inversiones, de mejora de gestión, que están posibilitando de que sí haya transferencia nuevamente de las empresas públicas a rentas generales. Y eso es algo que está previsto y que es lógico porque ayudan a financiar esas políticas públicas que abarcan a todos los uruguayos. No es un tema como para hacer el escándalo que está haciendo la oposición, lo reconocemos como una estrategia más de esa campaña electoral permanente que han tenido desde el año 2014 o ha continuado desde el 2014 sin solución de continuidad.